Todo fiel discípulo del buen Jesús demostrará su amor y lealtad. En el diario estudio de nuestra lección y la palabra viva de Jesús. Sí, diariamente estudiaré mi lección con fidelidad, corazón y fe. Asistiré cada sábado con emoción y una grata ofrenda traeré. El Señor bendiga a todos los televidentes, radioyentes e internautas una vez más en este programa del estudio de la lección de la escuela sabática. Les doy la bienvenida a todos en esta hora. Este sábado que ya está por llegar, pues apenas nos quedan 2 días para que llegue, será un día de fiesta en nuestra iglesia Advenimiento del Séptimo Día Los Tres Ángeles, pues por la mañana a las 10 estaremos bautizando a algunos hermanos que, fruto del ministerio de la televisión, han llegado a la iglesia y han pedido el bautismo. Será una ceremonia hermosa la que estaremos haciendo a las 10 de la mañana y luego este servidor predicará el mensaje que, pues, una vez más estará basado en el libro de Apocalipsis, en ese seminario profético que se llama La Revelación de Jesucristo. Esto será en la iglesia central Advenimiento en la ciudad de Irving, Texas, a la cual invitamos desde ya a todos los televidentes y radioyentes del área de Dallas e Irving o otras ciudades de alrededor a que vengan a adorar a Dios con nosotros. Bueno, voy a orar para el estudio de hoy. Padre nuestro que moras en los cielos, gracias por este privilegio de apartar tiempo para estudiar las Escrituras. Señor, te entregamos la mente en esta hora para que te entronices en ella, para que escribas en ella tu santa ley y que de esa manera, oh Señor, tú rijas nuestra vida. Padre, ayúdanos este día a hacer lo recto delante de tus ojos y danos sabiduría para comprender el mensaje que nos quieres dar a través de este estudio. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Cuando el Sanedrín una vez más se congregó, ¿qué pregunta continuaron ellos forzando sobre Cristo para que todos pudieran escuchar sus palabras? Veamos lo que nos dice la Escritura en el libro de Lucas 22, 67 al 69. Voy a leer desde el 66 para que tengamos el contexto más claro. Cuando era de día, se juntaron los ancianos del pueblo, los principales sacerdotes y los escribas, y le trajeron al concilio diciendo: ¿eres tú el Cristo? Dínoslo. Y les dijo: si os lo dijere, no creeréis, y también si os preguntare, no me responderéis ni me soltaréis. Pero desde ahora el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios. Bueno, nosotros miramos que esto ocurre siempre allí donde Pedro había estado negándole, en el palacio de Caifás, mientras en el patio Pedro hacía su trabajo de negación, del cual por la gracia de Dios vimos ayer, pues se arrepintió y el Señor pues lo restauró de nuevo. Mientras él hacía eso, adentro del palacio, allí en el Sanedrín, allí reunidos todos, hermanos, buscaban, haciéndole las mismas preguntas que le habían hecho en la madrugada, buscaban que él se incriminara solo para poder condenarle. El don profético dice que esto ocurrió, dice, tan pronto como fue de día. Y sí, nosotros hemos leído que dice que cuando era de día se juntaron los ancianos del pueblo. El Sanedrín, dice, se volvió a reunir y Jesús fue traído de nuevo a la sala del concilio. Se había declarado hijo de Dios y habían torcido sus palabras, de modo que constituyeran una acusación contra él. Pero no podían condenarle por esto, porque muchos de ellos no habían estado presentes en la sesión nocturna
y no habían oído sus palabras. Y sabían que el tribunal romano no hallaría en ellos cosa digna de muerte. Pero si todos podían oírle repetir con sus propios labios estas mismas palabras, podrían obtener su objetivo. Su acerto de ser el Mesías podía ser torcido hasta hacerlo aparecer como una tentativa de sedición política. De manera que, por eso preguntan de nuevo, ¿eres tú el Cristo? Dínoslo. Pero Cristo permaneció callado. Y continuaron acosándole con preguntas. Al fin, con acento de la más profunda tristeza, respondió: si os dijere, no creeréis, y también si os preguntare, no me responderéis ni me soltaréis. Pero a fin de que quedasen sin excusa, añadió la solemne advertencia: mas después de ahora, el Hijo del Hombre se sentará a la diestra de la potencia de Dios. Las preguntas fueron reiteradas y la respuesta por parte de Jesús fue la misma. Solo que Jesús ahora les dice que ellos ya han caído en el pecado de la incredulidad y por lo tanto, aunque Él les esté dando la respuesta, ellos no la creerán. Bueno, nosotros hemos visto que, pues, cuando oyeron esto, todos los que estaban allí, vean ustedes, según cómo lo registra Marcos, lo que dijeron. Marcos 14:64 dice lo siguiente. Marcos 14:64. Y la Escritura nos dice lo siguiente. Habéis oído la blasfemia. ¿Qué os parece? Y todos ellos, dice, le condenaron, declarándole ser digno de muerte. Y algunos comenzaron a escupirle y a cubrirle el rostro, y a darle de puñetazos y a decirle: profetiza. Y los alguaciles le daban de bofetadas. Interesante. Todos lo acusaron de blasfemia y todos consideraron de que era digno de muerte. Ah, qué lamentable. ¿Hasta dónde llegaron en su ceguera? Que lo escupieron, dice, y comenzaron a darle puñetazos. Saben que para los judíos, escupir en la cara a otra persona era la forma de insulto más grosera y odiosa posible. Es más, vean lo que dice el libro número 12:14 en relación con esto de escupir en la cara. Número 12, versículo 14. La Escritura dice lo siguiente. Respondió Jehová a Moisés: pues si su padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días? Sea echada fuera del campamento por 7 días y después volverá a la congregación. Está hablando de María, la hermana de Moisés, quien había pecado, pues murmurando de su hermano. Pero Dios, miren cómo habla aquí de lo que hacía una escupida en el rostro de alguien. Pues dice: si su padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días? Bueno, pues lo que era más vergonzoso entonces para un judío como era el que le escupieran la cara, eso precisamente, hermanos, es lo que hicieron sobre nuestro Señor. Aparte de que le tapaban la cara y le golpeaban y luego burlonamente le preguntaban que profetizara quién lo había golpeado. Así nosotros vemos que esta gente realmente habían caído, pero bien profundo, en el pecado. Dice el don profético: luego, ¿tú eres hijo de Dios?, preguntaron a una voz. Y él les dijo: vosotros decís que soy. Clamaron entonces: ¿qué más testimonio deseamos? Porque nosotros lo hemos oído de su boca. Y así
por la tercera condena de las autoridades judías, Jesús había de morir. Sí, la tercera, porque ya había Anás hecho la de él, Caifás la había hecho también de madrugada, pero no con todo el Sanedrín, y esta hora que era de día, para tener como supuestamente el argumento más legal para poder acusarlo con los romanos. Por tercera vez, nosotros vemos de que le traen para, pues, interrogarle. Y por esa tercera condena, dice, ahora Cristo iba a morir. Bueno, dice que todo lo que era necesario ahora, pensaban, era que los romanos ratificaran esta condena y que le entregasen en sus manos. Entonces se produjo la tercera escena de ultrajes y burlas, peores aún que las infligidas por el populacho ignorante. En la misma presencia de los sacerdotes y gobernantes, y con su sanción, sucedió esto. Todo sentimiento de simpatía o humanidad se había apagado en su corazón. Si bien sus argumentos eran débiles y no lograban acallar la voz de Jesús, tenían otras armas, como las que en toda época se han usado para hacer callar a los herejes, como son el sufrimiento, la violencia y la muerte. Sí, porque cuando no se puede con el mensaje, como dicen, hay que atacar al mensajero. Y aquí vemos de que así ha sido siempre, dice, en todas las épocas. Se hace uso de la violencia, se somete al inocente al sufrimiento y luego a la muerte, porque son herejes, según los dignatarios religiosos. Así ocurrió en la Edad Media. Y hermanos, qué lamentable que esto haya sido propiciado por líderes religiosos, por los dignatarios judíos, por los que deberían de ser, pues, los más temerosos del Señor y darle la bienvenida a Jesús como el Mesías. Estos, hermanos, son los que Satanás está usando para, por tercera vez, humillar al Señor. Bueno, me llama la atención el hecho que diga Jesús, si se lo digo, no creerán. Porque esto es justamente, hermanos, lo que pues estaba prevaleciendo en sus corazones, la incredulidad. ¿Qué es la incredulidad? Es lo opuesto a la fe. Como las tinieblas son lo opuesto a la luz, así la incredulidad, hermanos, es esa dureza de corazón, es ese rechazo a lo que Dios ha estipulado. Es prácticamente, hermanos, apostatar. La incredulidad es algo con lo cual nosotros debemos, hermanos, tener mucho cuidado. Y por eso el apóstol Pablo, en el libro de Hebreos, capítulo 3, versículo 12, nos da una advertencia en cuanto a esto. Nos dice lo siguiente: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Noten, mirad, hermanos. ¿Qué significa esto? Que tengamos cuidado, que no caigamos en el mismo error de los judíos, que no caigamos en el mismo pecado de los israelitas, que llegaron a endurecerse tanto, se volvieron tan incrédulos que su corazón se hizo malo. Amados mis hermanos, ¿cuánto nosotros necesitamos ejercer y acrecentar nuestra fe estudiando más la palabra de Dios? Los judíos fallaron en esto y en vez de tener confianza en el Mesías, aceptarlo como tal, depositar su fe en él, se volvieron incrédulos al punto que los llevó a la apostasía, al rechazo y hasta darle muerte al mismo autor y consumador de la fe. Hermanos, pidámosle a Dios que nos ayude a nosotros a no tener ninguna raíz de incredulidad en nosotros. Que nuestra fe y confianza en nuestro Jesús, en nuestro Dios, sea tan fuerte, tan firme, hermanos, que eso nos lleve a nunca caer
en apostasía, a negar a nuestro Señor. Miren, la fe se adquiere, dice la misma Biblia, por el oír la palabra de Dios. Y cuán importante es, hermanos, que nosotros pues basemos nuestra confianza en el estudio de la palabra. Dice el don profético en Consejos para la Iglesia, página 20. El gran seductor dispone de muchos agentes listos para presentar cualquier error para engañar a las almas, herejías preparadas para adaptarse a todos los gustos y capacidades de aquellos a quienes quiere arruinar. Parte de su plan consiste en introducir en la iglesia elementos irregenerados y faltos de sinceridad, elementos que fomenten la duda y la incredulidad y sean un obstáculo para todos los que desean ver adelantar la obra de Dios y adelantar con ella. Muchas personas que no tienen verdadera fe en Dios ni en su palabra, aceptan algún principio de verdad y pasan por cristianos y así se hallan en condición de introducir sus errores como si fueran doctrinas de las Escrituras. La teoría según la cual nada importa lo que los hombres creen es uno de los engaños que más éxito da a Satanás. Bien sabe él que la verdad recibida con amor santifica el alma del que la recibe. De aquí que trate siempre de sustituirla con falsas teorías, con fábulas y con otro evangelio. Así está escrito en Consejos para la Iglesia, dije página 20. Hermanos, hay un tipo de incredulidad que se propaga hoy y es pues en la verdad. Mucha gente no acepta la verdad. Por ejemplo, la verdad que tiene que ver con el mensaje de los 3 ángeles. La verdad que tiene que ver con la reforma pro salud. La verdad que tiene que ver, hermanos, con la santa ley de Dios, con el santo sábado. La gente cierra su corazón a esas verdades, no las cree, las rechaza. Tienen una incredulidad firme para con esas verdades. Oh, qué triste, porque no se dan cuenta que al tener esa actitud están repitiendo el pecado de los judíos. Hermano y hermana, que me miras ahora en la televisión o me oyes en la radio, date tiempo para escudriñar la Biblia y comprobar lo que por estos medios de comunicación te estamos diciendo, que el sábado es el día de reposo, que la santa ley de Dios sigue siendo válida, no para salvarnos, sino porque es la demostración del carácter de Dios, y tener dicha ley estampada en nosotros por la obra del Espíritu Santo en el corazón nuestro, hermanos, no es otra cosa que tener estampado su carácter. Así que, hermanos, les pido en el nombre del Señor, dense tiempo para escudriñar las Escrituras y no se cierren en la incredulidad, rechazando esas verdades. Y así, hermanos, de esta manera, nosotros vemos que la apostasía del pueblo de Israel se debió a la incredulidad. La incredulidad es lo que Satanás utiliza hoy para rechazar a Jesús y su mensaje. Cristo le tocó bregar con eso. Por eso les dijo, aunque se los diga, ustedes no me van a creer. Porque él miraba ya cómo estaban descerrados. Vamos a orar para que Dios nos ayude a que nosotros, hermanos, tengamos fe en el Señor y que no caigamos en semejante pecado de incredulidad y que confiemos, pero basados en un escrito está. ¿Qué les parece? Oramos. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude en esto. Padre nuestro, gracias, Señor, porque nos exhortas a no caer en la incredulidad de los judíos, a no llegar, Señor, a ese pecado donde lamentablemente el liderazgo de la iglesia de aquel tiempo cayó y hasta terminó quitándote la vida. Señor, ayúdanos y ayuda a todos los que oyen Radio Advenimiento y miran Advenimiento TV a que no nos cerremos a la verdad, a que no caigamos en la incredulidad, que miremos las Escrituras y que con la ayuda tuya las comprendamos. Y Señor, que no nos dejemos llevar por otros hombres para que nos digan qué creer y qué no creer, que nos dejemos guiar por tu Santo Espíritu solamente, Señor. Gracias te damos por esta exhortación
Y te rogamos otra vez que no caigamos en el pecado de estos judíos y que nunca te rechacemos, que nunca, Señor, te demos la espalda, que no apostatemos y que no seamos incrédulos, sino creyentes. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.